Estimados estudiantes, buenas noches. Don Axel, mucho gusto saludarle. Ana Rosa, mucho gusto saludarle. Reni, Berly, Eduardo, Muy buenas noches. Edras, Gabriela, Lionel, Leopoldo, Nancy y Tere, que son los que están ahorita a la vista. Mucho gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Antes de empezar a la clase, les quería contar que estuve revisando el foro. Me encantó porque verdaderamente hay una participación muy amplia, muy dinámica, y eso permite el intercambio de información. Algunos se ve que además de lo que tenía el documento, ustedes investigaron, y eso es verdaderamente bastante bueno, porque yo creo que no deben basarse solo en lo que tenemos, sino que en la medida en que ustedes investiguen otras cosas, pues van a poder tener mayor concepto de lo que estamos teniendo. Sin embargo, por ejemplo, en lo que se refiere en las definiciones, que ya no me dio tiempo a calificarlas hoy, pero mañana se los prometo que ya van a tener su punteo para que ya tengan. Ahí ustedes tienen obligadamente que consultar alguna bibliografía, ¿verdad? Solo les quiero hacer la observación en términos de cómo se califica el foro, para que estén ustedes bien enterados y en el próximo no les pase lo que le pasó a tres estudiantes. En el foro lo que hacemos es que, y eso está escrito en la primera sesión, son indicaciones que aparecen en la plataforma, pero sin duda alguna no lo han leído, sobre todo los tres que sacaron solo 50 puntos. ¿Por qué solo sacaron 50 puntos? Porque la primera participación, si se considera que es una participación aceptable y aportan algo al foro, pues tienen los 50 puntos. Si no tienen o no aportan mucho al foro, pues esa calificación se baja, ¿verdad? Puede ser 40, puede ser 30, dependiendo del aporte, pero en realidad todos aportaron. Luego, cada participación que van teniendo se va agregando 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Leonel Boror, que tuvo una participación muy, muy fuerte, también como la licenciada Boror, que fue la que abrió el foro, ¿verdad? No la veo en la lista de hoy, pero que tiene un aporte, se ve que ella tiene manejo de la información. Aclarado eso, no sé si les queda claro o hay alguna duda. Jóvenes. Ya está claro, ¿verdad? Vale. Entonces, quisiera hacerles algunos comentarios. Miren, pues, alguien decía que la investigación tiene rigor científico por sus objetivos. No. Los objetivos no le dan rigor científico a las ciencias sociales. Perdón, no la investigación a las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen rigor científico por el método que se usa. Si es el método científico, entonces tienen rigor científico. Pero si no, no tienen ese rigor. Pero el rigor significa que efectivamente se planteó. ¿Se recuerdan que en la clase pasada yo les decía, nosotros podemos ver en la realidad? ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Vemos fenómenos y vemos problemas. ¿De acuerdo? Los problemas son en alguna medida cierto tipo de fenómenos, pero se les llaman problemas porque al final de cuentas son situaciones deseables y que muchas veces lo explicamos en términos de tres elementos que les explicaba yo la vez pasada, en términos de sus síntomas, sus causas y sus efectos.
Igual pasa con los fenómenos, pero los fenómenos no lo vemos como problemas, sino los problemas queremos resolverlos, mientras que los fenómenos queremos explicarlos. Eso es la gran diferencia entre el fenómeno y el problema. Entonces, sí quisiera dejarles bien claro que cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando de un tipo de investigación. ¿Se recuerdan ustedes que teníamos varios tipos de investigación? Y yo quisiera resumirles el día de hoy suficientemente para que luego entrar al concepto de ciencia, que hay dos tipos grandes de investigación. Los dos grandes tipos de investigación son la investigación pura o básica, y la otra es la investigación aplicada. Digamos, el mundo hoy se mueve alrededor de esos dos tipos de investigaciones. Nosotros como país subdesarrollado, fundamentalmente el interés es que hagamos investigación aplicada. ¿Qué quiere decir investigación aplicada? ¿Y qué quiere decir investigación pura para que ustedes tengan claro? Ya lo vieron la semana pasada, pero quisiera que se centren en esos dos tipos de investigación. Ya les voy a explicar por qué. Hablamos de investigación analítica o investigación sintética o investigación heurística. Efectivamente, pero esas dos, analítica, heurística, esas investigaciones siempre las abarcan estos dos tipos de investigación. La investigación pura o básica es aquella investigación que genera conocimientos, mientras que la investigación aplicada es la que pretende resolver problemas o está orientada a resolver problemas. Entonces, normalmente, en términos de investigación, nos movemos en dos tipos de investigación. La investigación básica o pura es la investigación que nos permite generar conocimientos o nos permite explicar fenómenos, mientras que la investigación aplicada es la que nos permite resolver problemas. Tanto la investigación aplicada como la investigación pura o básica se utilizan en las ciencias sociales. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza una ciencia? ¿Qué es lo que hace que algo sea ciencia? Bueno, ya les dije que el rigor científico de una ciencia está relacionada, en primer lugar, sobre el método que se usa. Y la semana pasada ya les expliqué que el uso del método científico es, digamos, lo que le da rigor a una investigación. Lo único es que el método científico se puede usar en la investigación aplicada y se puede alterar en la investigación pura o básica. Pero lo que queremos cuando aplicamos el método científico en la investigación aplicada es generar información o conocimiento para resolver un problema. Mientras que en la investigación pura o básica, lo que queremos es aplicar el método científico para generar nuevos conocimientos o explicar ciertos fenómenos o contradecir ciertas teorías. Bueno, ese es, digamos, lo que le da el rigor de ciencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora bien, para que la ciencia sea ciencia, tiene 4 elementos, necesita 4 elementos. Un primer elemento es que exista un fenómeno o que exista un problema. Es decir, no puede existir ciencia si previamente no existe un fenómeno o un problema. ¿De acuerdo? Segundo, a partir de la existencia del problema no puede haber ciencia si nosotros no generamos una explicación y descripción del problema. Ya les expliqué la semana pasada que explicar el problema es ver sus síntomas.
explicar el problema es analizar sus causas y sus efectos. Y por lo tanto, normalmente para explicarnos los fenómenos nos interesa cuáles son las causas de los fenómenos. Solo que al explicar las causas de los fenómenos podemos hacer dos cosas. O podemos generar leyes. ¿Cuándo generamos leyes científicas? Cuando el fenómeno que observamos que es de carácter regular. ¿Qué quiere decir que es de carácter regular? Que es de carácter permanente, no cambia. Por ejemplo, la ley de la gravitación, esa ley es una ley permanente, no cambia. No importa en qué situación se encuentre, pero es una ley. En cambio, puede ser que la investigación no genere leyes, pero genera una serie de conocimientos que debidamente comprobados se llaman teoría. Esos conocimientos ya debidamente comprobados le agregan rigor a la ciencia. Pero además, esos elementos. Fíjense el problema. Con ese problema buscamos las causas, explicamos el problema y explicando eso generamos una teoría o generamos una ley, porque decimos, dadas estas causas, siempre van a haber estos efectos. Dadas estas causas, siempre vamos a ver estos efectos, ¿verdad? Y eso, si se dan ciertas causas o si dan ciertos efectos, eso se convierte en una ley. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de ciertas leyes de la economía. Por ejemplo, la economía tiene ciertas leyes. Por ejemplo, ¿qué pasa si sube la oferta? A ver, ¿quién me dice qué pasa si en la economía sube la oferta de un producto? Bajan los precios. ¿Cómo? Bajan los precios. Exactamente. Esa es una ley que se llama la ley de la demanda y de la oferta, ¿verdad? ¿Qué pasa si baja la oferta? Suben los precios. Y eso pasa con cualquier producto que nosotros tengamos. Por ejemplo, si ustedes observan el caso del café, no sé si ya leyeron las noticias, pero el café ahorita perdió valor y se está viniendo para abajo. ¿Por qué se está viniendo para abajo? Bueno, pues nos agarramos esa ley que ya les expliqué y nos damos cuenta de que anteriormente el precio del café era alto porque prácticamente se producía café solo en Latinoamérica. Brasil, Colombia, Guatemala, pero ahora produce China, produce, ¿cómo se llama? Taiwán, y ya casi todos los países se están dedicando a producir. Entonces se generó una sobreoferta del café. Pero vean lo que está pasando. Por ejemplo, en Guatemala, nosotros le ponemos, los pobres cafetaleros le ponen veladoras a que haya heladas en Brasil. Porque si hay heladas en Brasil, por ejemplo, el volumen de café que produce café es 3 veces lo que produce Guatemala. Entonces, si hay heladas en el café, ¿qué pasa? Baja la oferta. Si baja la oferta, ¿qué pasa? Sube el precio. Esa es una ley. Eso ya está demostrado. Ya no tenemos que mostrarla. Ya la podemos utilizar para explicarnos los fenómenos. Quiere decir que esa ley ya tiene un rigor científico porque está demostrada. Esa es una característica fundamental de la ciencia, ¿verdad? Que está demostrada. Pero nosotros podemos demostrar dos cosas: leyes o teorías. ¿Qué significa una teoría? Una teoría es una explicación de un fenómeno que no necesariamente tiene que convertirse en ley, la explicación de un fenómeno. Me gustó lo que decía la licenciada, vamos a ver si la tengo aquí, no está, Boror. No está la licenciada Boror, pero ahorita me acordé. Ella decía una explicación interesante porque decía en una de sus explicaciones que la investigación tenía un carácter
ideológico, ¿ya? Que dependía de la ideología de las personas. Efectivamente, y ahora les voy a explicar ahí para que vean ustedes el gran problema con las ciencias sociales. Ustedes hicieron algunas explicaciones que están en el documento que ahora van a leer. Entonces, lo primero que tenemos es, la ciencia es el conjunto de conocimientos debidamente verificados. Ese es punto número uno. La ciencia es el conocimiento, el conjunto de conocimientos debidamente verificados. No se puede hablar de ciencia si no son verificados. Obviamente, esos conocimientos no surgen de lo interno. Ahí vamos a ver ya qué pasa con las ciencias, ¿verdad? Esas ciencias siempre surgen de patrones que nosotros observamos. A partir de esos patrones, de lo que observamos, empezamos a buscar explicaciones. Las explicaciones las podemos encontrar a lo interno, es decir, mentalmente. ¿Qué quiere decir que nosotros podemos encontrar explicaciones mentales? Que la mente puede encontrar explicaciones, que es lo que pasa normalmente en las matemáticas y en la física. Bueno, la física no tanto, más la matemática y la lógica. Esas ciencias se les denomina ciencias formales. ¿Por qué son formales? Porque tienen una formalidad y que generalmente son generadas a partir del razonamiento, no de lo que nos explica el comportamiento externo, sino es la lógica o el uso del razonamiento que nos explica. Por ejemplo, siempre tienen una observación, pero la persona ya no necesita mayor nivel de demostración desde el punto de vista de recolectar información, etcétera, sino que es su mente la que funciona. A esas ciencias les llamamos ciencias formales. En cambio, aquellas ciencias que nosotros necesitamos de los datos, de toda la información externa, esas ciencias se conocen como ciencias fácticas o ciencias empíricas. En otras palabras, la ciencia se divide en dos grandes ramas: las ciencias formales y las ciencias fácticas o ciencias empíricas. ¿Qué son las ciencias empíricas o fácticas? Son aquellas que son producto de los datos que nos proporciona la realidad. Y a partir de los datos que nos proporciona la realidad, nosotros podemos llegar a las explicaciones de los fenómenos o a la solución de los problemas. Yo no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando a ustedes los ponían a resolver una ecuación, en el cómo se llama en su test en matemáticas decía, resuelva este problema. Pero ustedes no necesitaban encontrar datos, sino que empezaban a manejar su lógica, su razonamiento, hasta que encontraban la solución de ese problema. En otras palabras, estaban en el campo de las ciencias formales, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos en la administración pública, todos los problemas de la administración pública los vamos a observar y para poder demostrarlos necesitamos recopilar información externa. No cabe duda que vamos a usar nuestro pensamiento, pero vamos a usarlo afuera. Recuerden que lo fáctico es aquello que viene de hechos, que se origina en los hechos. Eso es fáctico, se origina en los hechos. Y lo empírico es lo que es producto de la experiencia. Eso es muy importante entenderlo porque, por ejemplo, no le podemos pedir a un niño que haga investigación. Un niño no va a poder investigar, no puede hacer investigación porque el niño no conoce muchos fenómenos de la realidad, ¿verdad? Entonces, como no conoce muchos fenómenos de realidad, no va a poder hacer investigación, no tiene esa capacidad. En cambio, nosotros sí podemos entonces
ya en base a todos los datos que tenemos en la cabeza, más los que recopilemos. Esto es importante. Entonces, tenemos esos dos grandes grupos de ciencias, las ciencias formales y las ciencias empíricas o fácticas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Bueno. Ahora, a nosotros no nos va a interesar las ciencias formales porque no estamos en el campo de la ingeniería o el campo, bueno, de las ingenierías, estamos en ni la biología, ni estamos en el campo de las ciencias fácticas. La administración es una ciencia fáctica, pero todavía tenemos que ubicarla. Por eso es que yo les hice la pregunta al principio, porque van a ver lo importante de esto. Las ciencias empíricas o fácticas se dividen en dos, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Entonces, y ahí ya dejamos las ciencias formales por un lado, porque no son parte de nuestro interés desde el punto de vista de la administración pública. Pero vamos a entender las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Por qué las vamos a entender? Para que tengamos por qué se diferencian. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, ¿qué son las ciencias naturales? Pues las ciencias naturales es muy sencillo explicarlas, porque las ciencias naturales son las que nos explican los fenómenos de la naturaleza. Entonces, no hay tanto que preocuparse por eso, ¿verdad? Son las que nos explican los fenómenos de la naturaleza. Entonces, ahí ya no tenemos ningún problema. Pero cuando nos queremos reducir a cuáles son las ciencias que nos explican la ciencia o los fenómenos de la naturaleza, entonces ya hacemos otra división de grandes grupos de ciencia. La biología, que se recuerdan ustedes que la biología es el luz del cuerpo humano o de los seres vivos la biología estudia los seres vivos en su conjunto, ¿verdad? Y ahí se divide todavía la biología en anatomía y en, ¿cómo se llama? En las ciencias de la botánica. Ya se divide en dos, la botánica, que estudia todo lo que se refiere a los seres vivos vegetales, mientras que la anatomía se refiere a todos los seres que tienen, son movibles. Por ejemplo, hablamos tanto de la anatomía humana como de la anatomía animal. Y ya en la anatomía humana ya nos referimos a la zoología, y ahí ya nos vamos viendo y vamos diferiendo. La física es aquella que nos enseña todos los fenómenos generalmente que se dan en la naturaleza, el aire, el espacio, esos tipos de cosas. La geología son todos los fenómenos que estudian la Tierra como tal, ¿verdad? O sea, todos los elementos inorgánicos y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí tenemos entonces los elementos en los que se dividen las ciencias naturales. Pero a nosotros nos interesan más las ciencias sociales. ¿Por qué nos interesan las ciencias sociales? Porque somos parte de la administración pública. Y es muy importante que ustedes ya ubiquen a la administración pública como parte de las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales, fíjense bien, son aquellas ciencias que estudian al ser humano, su cultura y la sociedad. Es decir, estudian al ser humano en términos de sus relaciones, en términos de cómo se relaciona con otros seres humanos, en términos de su conducta. Cuando nosotros hablamos del ser humano, pues lo vamos a ver de dos maneras. Cómo actúa él, cuál es su conducta y por qué tiene ciertas conductas. Y la otra es cómo se relaciona con otras personas. Y luego lo estudiamos desde el punto de vista y entendemos que el ser humano es gregario. ¿Qué quiere decir eso de gregario? Que obviamente no puede vivir individualmente, que necesita vivir en sociedad, ¿verdad? Eso quiere decir que es gregario.
Los individuos no pueden vivir aisladamente, sino tienen que participar, y cuando viven en sociedad, tienen que tener un conjunto de comportamientos comunes. Ese conjunto de comportamientos comunes es lo que se conoce como la cultura. Entonces, ahí tenemos nosotros entonces normalmente, ¿qué hacen las ciencias sociales? Pues estudian al ser humano como en su conducta y en sus relaciones. Por ejemplo, en sus relaciones lo podemos ver también desde varios de puntos. Si lo vemos en sus relaciones sociales, estamos en el campo de la sociología, por ejemplo. Si lo vemos en el campo de sus relaciones económicas de trabajo, por ejemplo, todos ustedes saben que nosotros, como profesionales, o estamos trabajando o tenemos una empresa. Y al estar trabajando, pues tenemos relaciones laborales. Mientras que cuando estamos dependiendo de una empresa, tenemos relaciones comerciales. Pero esos son dos tipos de relaciones de carácter económico. Ahí estamos en el campo de la economía, ¿de acuerdo? Y luego se estudia también desde el punto de vista de su conducta. Y cuando se estudia desde el punto de vista de su conducta, estamos hablando de la sociología. Cuando hablamos de cómo han sido las relaciones en el tiempo, estamos hablando de la historia. Y ahí dividimos las ciencias sociales en una serie de ciencias sociales. Entre ellas aparece la administración. ¿Y qué estudiamos en la administración? Pues cuando hablamos de la administración, hablamos del adecuado manejo de los recursos. Ese es, digamos, el concepto de administración, el adecuado manejo de los recursos con el propósito de alcanzar objetivos. Entonces, ya cuando hablamos de administración pública, estamos hablando de manejo de los recursos públicos con el objeto de alcanzar los objetivos de carácter público, ya no de carácter privado, como normalmente se aplica en ese tipo de administración. Entonces, es muy importante que ustedes ubiquen a la administración. La administración es parte de las relaciones entre los individuos. Es decir, cuando se administran los recursos, pero el ser humano es un recurso. Y si hay recursos materiales, hay recursos tecnológicos, hay recursos financieros, pero no está el ser humano, entonces no se dan esas relaciones. O sea, no funcionan ni los recursos financieros, ni los recursos tecnológicos, sino es cuando participa el ser humano, pero el ser humano participa en los recursos financieros, en los recursos tecnológicos, cuando establece relaciones. ¿Relaciones entre quién? Entre unidades que existen en la administración pública. Por ejemplo, ustedes, sin duda alguna, en la institución en la que trabajan, pertenecen a una unidad. Ustedes saben que normalmente en todas las instituciones existen dos tipos de procesos. Un proceso de tipo sustantivo y los procesos de tipo complementario. Los procesos de tipo sustantivo son aquel conjunto de personas o acciones que se realizan para prestar los servicios, ¿verdad? Entonces, los que participan en el proceso sustantivo tienen relación directa con los ciudadanos. En cambio, aquellos que trabajan en las unidades de apoyo, esos no tienen relaciones con los ciudadanos, pero tienen relaciones con los que ejercen las funciones sustantivas, porque le prestan sus servicios a los que prestan esas funciones sustantivas para que ellos puedan prestar los servicios a los ciudadanos. Eso es, todo esto que les estoy explicando ya es una teoría. Eso ya fue verificado, ya está demostrado, ya no tengo que verificarlo porque ya lo estoy utilizando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos entonces que aquí tenemos estas ciencias, y estas ciencias, cada una de ellas tiene su método propio. Pero les quiero aclarar aquí lo importante, porque esto es lo importante, que ustedes lo entiendan. Primero tiene su objeto de conocimiento, ¿verdad?
¿Cuál es el objeto del conocimiento de la administración? A ver si me recuerda qué dije. ¿Cuál es el objeto del conocimiento de la administración? Jóvenes, no van a decir que no se acuerdan. El objeto es el uso adecuado o racional de los recursos. El objeto de la administración pública es el objeto, el uso adecuado de los recursos públicos. Fíjense que esto es muy importante. Aprovecho para explicárselos, porque resulta que se confunde a veces administración con gestión. Y mucha gente dice, la administración es la que permite alcanzar objetivos. La administración, si se manejan bien los recursos, permite alcanzar los objetivos. Pero no solo por administrar bien se alcanzan los objetivos. Para alcanzar los objetivos se necesita gestión. Es decir, es la forma en que se manejen los recursos, ¿verdad? Esto solo para aclarárselos, para que ustedes tengan esa diferencia, ¿verdad? Entonces, todas las ciencias tienen su objeto de estudio. ¿Está claro? Todas tienen sus conceptos técnicos. Todas tienen conceptos técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, en la administración se utilizan dos conceptos que no se pueden usar en otras ciencias. Uno se llama eficiencia y otro se llama eficacia. Esos son normales. También podemos usar, por ejemplo, en algunas ciencias utilizamos la palabra procesos, pero si a esa palabra le agregamos proceso administrativo, ya no corresponde a las otras ciencias. Entonces, cada ciencia tiene sus propios conceptos, su conjunto de conceptos. Cada ciencia tiene su método propio, que es lo que les quería explicar. Pero cuando estoy hablando de su método, no estoy diciendo, por ejemplo, el método de la ciencia se llama método científico. Eso es muy importante que el método de la ciencia se llama método científico. Pero en el método científico nosotros podemos usar otros métodos. Por ejemplo, podemos utilizar el método deductivo. Siempre vamos a utilizar los elementos del método científico. ¿Se recuerdan que el método científico partía de la observación, la identificación del problema, las preguntas correspondientes, la hipótesis, la verificación y llegamos entonces a las conclusiones? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, pero ese proceso lo podemos hacer deductiva o inductivamente. ¿Qué quiere decir si lo hacemos deductivamente? Que en lugar, nosotros cuando estudiamos el fenómeno lo estudiamos de manera general y a partir de estudiar todo el fenómeno sacamos conclusiones de carácter particular. Pero estamos siguiendo todas esas partes que les estoy diciendo. Por lo tanto, estamos utilizando el método científico, aplicando el método deductivo, porque estamos partiendo de lo general hacia lo particular. Luego, podemos usar el método inductivo. En el método inductivo es cuando nosotros normalmente usamos ese procedimiento del método científico, pero no usamos todo el universo, sino una muestra del universo. Y a partir de la muestra del universo, sacamos conclusiones de carácter general. En otras palabras, vamos de lo particular a lo general. ¿Me explico? Entonces, cada ciencia generalmente prefiere usar o el método deductivo o el método inductivo. Hay ciencias que no permiten. Pero hay otras ciencias, por ejemplo, que pueden usar el método analítico sintético. ¿Qué quiere decir? ¿Pueden usar el método analítico o pueden usar el método sintético? Se recuerdan que en la explicación anterior se hablaba de las ciencias analíticas. Efectivamente se llaman ciencias analíticas porque están utilizando el método
perdón, el método analítico. Se llama método porque es un método, pero este método, si no se usa el proceso del método científico, quiere decir que no tiene rigor científico. Ahora les explico qué pasa. Puede haber otro tipo de conocimiento. Muchas investigaciones no tienen rigor científico. ¿Cómo se llaman esas investigaciones que no tienen rigor científico? Se llaman investigaciones empíricas. ¿Cuáles son las investigaciones empíricas? Son las que no siguen necesariamente el proceso de observación. Pueden usar algunos de los elementos, pero no los usan todos. O sea, no siguen cada paso que contempla el método científico. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en los Estados Unidos se hace mucha investigación empírica. ¿Por qué? Porque ellos quieren resolver problemas. Y la investigación empírica ha ayudado mucho a resolver problemas. Normalmente la investigación empírica es la que se basa en las experiencias. Y normalmente se basa en la comparación de dos tipos de experiencias. Por ejemplo, yo puedo agarrar un grupo de personas, fíjese bien, ahí no observé, sino simplemente, previamente, sino simplemente agarro a esas personas, dos grupos de personas, unas que fuman, otras que no fuman. Y luego veo si las personas que fuman tienen cáncer, y si no, veo los que fuman si tienen cáncer, y si encuentro que los que fuman tienen cáncer, yo llego a la conclusión de que todos los que fuman tienen cáncer. Pero esa investigación no siguió un rigor científico, sino que siguió un rigor empírico. Se basó en una experiencia simple y sencillamente. Esto ha tenido sus problemas porque la investigación empírica muchas veces sirve de base para crear hipótesis. Y, por ejemplo, hoy podemos crear una hipótesis. No está totalmente comprobado que las personas que fuman tienen cáncer. Hay muchas personas que no fuman y si tienen cáncer. Entonces ya la investigación empírica no se convirtió en una teoría porque no la podemos utilizar como para sacar esa conclusión de manera permanente. Entonces, esa investigación se llama empírica. ¿Me explico? ¿Está claro eso o no? Por lo tanto, esa investigación no genera ciencia, simplemente genera conocimiento, pero ese conocimiento no tiene un carácter científico. ¿Está claro, jóvenes? Porque esto es muy importante que ustedes lo capten. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Está claro, licenciado. Muchas gracias. ¿Está claro para todos? Berly. Sí, licenciado, está claro. Bien, correcto. Entonces, fíjense bien, entonces. Tenemos que ver que la ciencia tiene que tener, para que sea ciencia, eso sí, tiene que tener su propio objeto de estudio. Cada una de las ciencias, la sociología, la antropología, la psicología, por ejemplo, hoy se está hablando mucho y hay mucha competencia, porque fíjense ustedes que la administración tiene una competencia. Hoy tiene dos grandes competencias, los que son administradores. Muchos de ustedes sin duda alguna han de ser administradores y les gustó la administración pública. La administración ahora tiene dos grandes y ya en algunos países ya apareció lo que se llama la psicología pública. ¿Qué es lo que hace la psicología pública? Lo que está estudiando es el comportamiento de los funcionarios públicos, cómo se comportan, por qué tienen determinada forma de ser, ¿verdad? Y está estudiando las causas, digamos, de cómo resolver funcionarios públicos que se mantienen muy tensos, cómo disminuir su tensión para que no entren en conflicto con
con sus trabajadores, porque ustedes saben que un funcionario público que entra en conflicto con sus trabajadores automáticamente es producto de la tensión que mantiene porque quieren concentrar mucho las funciones, ¿verdad? Entonces, están apareciendo nuevas ciencias, no quiero que no vayan a entender. Ya oyeron de lo que es la nanotología, la biomedicina. Ahí están apareciendo una cantidad de ciencias que ahora ya tienen principios claramente. La cibernética es la base. Ahora, para complementar esto, les quisiera decir lo siguiente. Digamos, las ciencias, la investigación pura no es contradictoria a la investigación aplicada. Siempre que nosotros usamos la investigación aplicada, siempre que estamos haciendo investigación aplicada, estamos utilizando elementos de la investigación pura. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar la productividad, de la administración pública, hay una controversia muy fuerte que se dice que la productividad solo debe verse en las empresas y no en las instituciones públicas. Bueno, para los que no lo saben, la productividad es la capacidad, una persona es productiva cuando puede producir más en el mismo tiempo. Y eso es aplicable tanto a la empresa privada como a la empresa pública. Hay mucha gente en la administración pública que es más productiva que otros, ¿verdad? Hacen más cosas en el tiempo que lo que hacen otros, eso no cabe la menor duda. Entonces, digamos, nosotros nos podríamos preguntar y llegar a una conclusión y decir, ¿qué pasa con la productividad? ¿Por qué es que unas personas son más productivas y menos? Para eso nos tenemos que recurrir a una teoría. ¿Y esa teoría cómo fue? Pues es una teoría de la productividad que ya existe, que se hizo mediante una investigación pura. La investigación pura llegó a una explicación. Ahora hay una explicación que dice que la productividad es multicausal. La licenciada también utilizaba el término multicausal, que me encanta porque todos los problemas sociales son multicausales, pero también todos los fenómenos sociales son multicausales. Y eso es muy importante que ustedes lo comprendan, porque cuando ustedes tratan de explicar un solo fenómeno a partir de una sola causa social, en cambio, en la parte natural hay fenómenos que sí dependen exclusivamente de una sola causa. ¿Se acuerdan ustedes del principio de Arquímedes o no se recuerdan? A ver, compañeros, ¿alguno se recuerda del principio de Arquímedes? Jóvenes, ¿no me están escuchando? Jóvenes. Bueno, si no te acuerdas del principio de Arquímedes, pues el principio de Arquímedes lo que dice es que todo cuerpo sumergido en un balde o en un depósito de agua hace que la misma cantidad de agua sea vaciada o se eleve en el vaso. Por ejemplo, si ustedes agarran un tornillo y lo meten en un vaso con agua, el tornillo sube un poquito. Y si agarran ese poquito de agua, pesa exactamente lo mismo que pesa el tornillo. ¿De acuerdo? Eso es algo que siempre se va a cumplir y eso se pasa en las ciencias naturales. Y esas demostraciones de las ciencias naturales nos pueden servir a nosotros para explicarnos fenómenos sociales. Por ejemplo, ahora ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el principio de Arquímedes sirvió. Todos, cuando echan agua a su baño, tienen un flotador. Y eso está sustentado en el principio de Arquímedes. Y alguien quería resolver el problema de cómo echar agua en el baño, ¿verdad? Eso fue un invento. Aquí les quiero decir algo muy importante porque es muy importante esto, fíjense bien. La investigación
genera ciencia. La ciencia deriva la tecnología. La tecnología permite mejorar la investigación. La investigación mejora, aumenta el conocimiento científico. El aumento del conocimiento científico genera mayor tecnología. Y eso se vuelve un punto, y eso es infinito. Por eso es que se dice que el conocimiento es infinito. Y eso lo están viendo ustedes hoy en el mundo, en la tercera revolución, en la cuarta revolución industrial. La tecnología está cambiando a una velocidad extraordinaria gracias a que ya existe la ciencia. Ahora bien, nosotros podemos resolver problemas de dos maneras. Una manera por lógica. Por lógica quiere decir que a veces tenemos intuición para ver cierto tipo de cosas y decimos, este problema se puede resolver de esta manera y damos las recomendaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando esa lógica, ya tenemos una serie de conocimientos. Todo esto que ustedes han estudiado en la universidad y todo, ustedes los van acumulando y eso les permite darse ciertas explicaciones. Ahora bien, hay ciertos fenómenos que ustedes de repente no los han observado, no los han visto o no han tenido teorías sobre eso y los quieren explicar lógicamente, no pueden. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Utilizar la investigación. ¿Me explico? Por eso es que ustedes ven que muchas personas tienen una capacidad de tomar decisiones increíbles, pero no porque no tengan, no manejen conocimiento, sino lo que pasa es que tienen bastante teoría. Y a partir de ciertas teorías que ya tienen, pueden tomar ciertas decisiones y con esas decisiones resuelven los problemas. Entonces, tenemos que tener mucha claridad en este proceso, porque la primera cosa es entonces, investigamos, generamos ciencias. Podemos generar ciencias sociales o ciencias naturales. Al generar esas ciencias van a ir desarrollando tecnologías. Esas tecnologías nos pueden ayudar a resolver problemas. Nos pueden ayudar a resolver muchos problemas, pero el sustento básico de la solución de los problemas es la investigación básica. Lo que pasa es que ya cuando estamos estudiando el problema ya no necesitamos estudiar la teoría. Ya en la próxima clase les voy a explicar por qué se usa ese concepto. Alguien de ustedes en el foro ya se adelantó a la tercera clase porque ya puso todo el proceso de investigación. No es el proceso de investigación el que puso, sino el diseño de una investigación, de cómo se hace un diseño de investigación. Y en ese diseño de investigación vamos a ver por qué utilizamos la teoría. ¿Ya? Porque muchas veces no la tenemos. Si ya la tenemos, ya no es necesario usar la teoría porque ya podemos tomar decisiones para resolver ciertos problemas, ¿verdad? Por eso van a encontrar ustedes que a veces ustedes van a investigar un problema y encuentran una alternativa, se la llevan a la persona que tiene que tomar decisiones. Esto ya lo sabía. ¿Pero por qué ya lo sabía? Porque ya manejaba la teoría. Y si manejaba la teoría, le era muy fácil resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto muy, pero muy importante. Y lo último que les quiero explicar para que tengan claro, ¿cuál es la gran diferencia de las ciencias naturales y las ciencias sociales? Fíjense bien, y aquí viene lo que la licenciada Boror decía en una de sus aseveraciones en el foro. Eso que decía él desde el punto de vista ideológico no es aplicable a las ciencias naturales. En otras palabras, las ciencias naturales son más objetivas, mientras que las ciencias sociales son más subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ciencias naturales, el sujeto que estudia es diferente al objeto que estudia. El sujeto que estudia es el ser humano y el objeto que estudia es la naturaleza, está afuera. ¿Me explico? En cambio, en las ciencias sociales, el sujeto
es a su vez objeto. Por ejemplo, si ustedes están estudiando la administración pública, ahí están ustedes metidos. Es decir, a la vez que son los sujetos que estudian la administración pública, son objetos de estudio, porque forman parte de la administración pública. ¿Está claro eso? Por ejemplo, si yo estudio la economía, entonces yo soy que estoy estudiando la economía, pero yo también sé economía, formo parte de la economía. Entonces la gran diferencia, si la quieren ver de dos maneras, una es las ciencias naturales son más objetivas que las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir? Que en las ciencias naturales no juega un papel importante la opinión personal. En cambio, en las ciencias sociales sí juega un papel importante en las ciencias sociales. Los fenómenos sociales se pueden explicar desde el punto de vista de la ideología. Y cuando hablamos de la ideología es porque ya automáticamente estamos poniendo la opinión personal. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo vean. Eso no puede pasar en la física ni en la química. Si ustedes estudian, por ejemplo, la física, estudian la velocidad, ¿verdad? Un vehículo corre a determinada velocidad, entonces puede recorrer una distancia de tantos metros. Esto ya está definido y hasta están en las fórmulas. En cambio, en las ciencias sociales no hay fórmulas. Pero para que ustedes tengan esta idea y vean bien la diferencia. La pobreza. Hay ahora hay dos teorías de la pobreza. Hay una teoría de la pobreza que dice que la pobreza es de carácter actitudinal. Son tres teorías. La teoría es de carácter actitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que los pobres son pobres porque tienen una actitud de pobres y no quieren superarse. Esa es una teoría. La otra teoría es que los pobres son pobres porque el modelo económico los excluyó, los discriminó y por lo tanto los desvalorizó y están en pobreza porque están excluidos. Y la tercera teoría dice los dos tienen razón. Las personas son pobres porque los modelos económicos que hemos tenido sí son excluyentes, pero la exclusión automáticamente genera una actitud de conformismo o de baja valoración. Fíjense bien eso. Ahí, dependiendo de la ideología que tenemos, estamos explicando el fenómeno de la pobreza, ¿verdad? Entonces, ustedes, a la hora de querer resolver un problema, al querer resolver el problema, pueden usar cualquiera de esas tres teorías, ¿de acuerdo? Entonces, van a resolver el problema de acuerdo con esta. Una ideología es, los pobres son pobres porque quieren ser pobres. La otra, no son pobres porque la sociedad los ha excluido y la sociedad tiene la culpa que sean pobres. Y la otra es cierto, la sociedad tiene pobres y por eso es que, como los ha excluido, estas personas ahora ya no saben cómo salir de pobres. Entonces, ¿cuál de las tres usamos? Ahí es donde estamos usando el elemento subjetivo o la ideología en la interpretación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la demografía. Hay dos teorías. Una teoría dice, por ejemplo, que la población no debe de crecer. Que no debe crecer porque si la población crece mucho, entonces se van a agotar los recursos naturales. Pero hay otra teoría que dice no, el problema de crecimiento de la población no es problema. El problema es cómo están distribuidos los recursos naturales. Entonces, ¿cuál de las dos tomar? Ese es el dilema que tenemos nosotros cuando estudiamos las ciencias sociales. En la administración tenemos dos teorías ahora. Ustedes ya estudiaron el modelo burocrático y la nueva gestión pública. Son dos posiciones totalmente ideológicas. El modelo burocrático surge de un sociólogo, que es Max Weber, mientras que la nueva gestión pública surge de la aplicación de un modelo eminentemente capitalista. ¿Cuál de los dos deberíamos de tomar? Ese es un problema ahora
de analizarlos, de estudiarlos y a partir de eso poder tomar la mejor para poder resolver los problemas. Con eso les dejo más inquietudes, porque de eso se trata estas sesiones, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda final para aclararles. Jóvenes. No, licenciado, muchas gracias, todo está claro. Muy bien. Entonces espero que les haya aclarado. El próximo día aclararemos más. Les suplico que cuando tengan duda, simplemente abren, no se preocupen, interrúmpame cuantas veces quieran. Puede ser que algo que está yo traté de escribir los documentos de la manera más clara posible para que ustedes lo puedan entender, pero si no hay algo que entiendan, me dicen y con mucho gusto lo podemos hacer. Ahí tienen dos foros. Hay un foro para que ustedes hagan preguntas y el otro foro es para intercambios. En el foro de preguntas no he visto que me hagan ninguna pregunta, pero pueden hacerla perfectamente. Así es que pasen buena noche. Nos vemos el próximo martes. Feliz noche, licenciado. Hasta el otro martes, licenciado. Feliz noche. Otro martes, nos vemos.